Está en línea el doctor Claudio Benvenuto. El doctor Benvenuto es abogado, procura entre otros ámbitos en el ámbito de laboral. Habíamos conversado esta semana sobre toda esta controversia que hay a partir de un fallo de la injusticia laboral de Mar del Plata, que fue promovido, y por lo que me cuentan los que conocen ahí muy de cerca lo que pasa en el ámbito de la injusticia laboral marplatense, celebrado así, como sacando pecho por las juezas Estela Maris Moscusa, Natalia Andrea Gómez y Erika Graciela Salet, ¿no? Esto digamos, un fallo que se basa en un fallo Barrios de la Corte, pero claro, la vida te da sorpresas y ahora vamos a entender un poco más, hablando con el doctor Benvenuto. Claudio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo acoplan en el fuero laboral un fallo de la Corte, que entiendo que tiene características muy específicas, a un fallo laboral que terminó dando una sentencia de, si no me equivoco en el número, 240 millones de pesos para una pequeña empresa de Mar del Plata, que creo que ni rematándole todo lo que tiene puedan juntar el 10% de ese monto o el 20% de ese monto, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, José Luis, vamos a tratar de ser un poco claros. No me voy no voy a hablar sobre el fallo que te referís, que sé que es una causa que se llama Tejedor, primero porque no he participado y la verdad que no conozco intrínsecamente cómo es. Sí te puedo hacer comentarios respecto de el fallo de la Corte de la Provincia Ujú. en la causa está Barrios con Lascano, que es, digamos, un fallo donde la Corte, en mi opinión, no sentó una nueva doctrina, sino que ratificó una doctrina anterior. Sí se pronunció sobre un tema que es interesante, que es la inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, aquellos casos en los cuales en el transcurso del proceso pudieron haber surgido situaciones no previstas al inicio del mismo y que afectan garantías o derechos constitucionales. Y finalmente, las mismas pautas que la Corte fijó en ese caso Barrios, donde específicamente dijo que se trataba de un caso de excepción, es decir, no declaraba la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad, que es específicamente el punto, como una, en mi opinión, como una nueva doctrina legal, sino que hacía una excepción para ese caso puntual. Si es muy técnico, vos andás Sí, pidiéndome y yo te voy aclarando, ¿sí? sí. Eh, Vamos a ponernos en contexto para poder interpretar muy breve cómo es el antecedente de este caso Barrios. Barrios es un caso que tramita inicialmente en la justicia civil, es un juicio de daños y perjuicios, y llega a la Corte con motivo de un recurso extraordinario. El motivo de ese recurso extraordinario, la Corte dicta este fallo donde, con respecto a uno de los rubros, que es el daño psicológico, ratificando su postura o su doctrina vigente hasta la fecha y que la mantiene, en el sentido que en el caso de reparación por daños estamos frente a obligaciones o deudas de valor, es decir que, para explicarlo sencillamente, son obligaciones que deben ser valorizadas de manera constante, ¿sí? Ujú. Y como no encontraba parámetros para, digamos, determinar la cuantía del daño a valores actuales y a su vez las tasas de interés que es cierto se están utilizando por doctrina de la Corte ya desde el año 2000, daban un valor que realmente no cumplía con el principio de reparación integral, entonces la Corte, en ese caso puntual, declara la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad y ordena a la Cámara que repotencie el crédito y ahí fija ciertas pautas, entre las que pone, por ejemplo, el IPC, podría ser el RIPTE, con también lineamientos o indicaciones de la prudencia con la que se debe ejercer esa acción. Eso es esencialmente lo que se resuelve en el caso Barrios.
Bien, para entender con mayor detalle, porque muchos en la mañana pueden estar sorprendidos por esto, a lo mejor no tienen ni idea. Yo por eso tuve que hacer la introducción de conexión, porque en Mar del Plata esto ha pasado porque ese tribunal laboral se suma a esto. Lo que yo he averiguado es que se agarran de algo que se había publicado en la página de la Corte, que no era el fallo completo. Hay otro detalle, me dicen que inclusive aplicaron el criterio antes de que el fallo fuera efectivamente asentado como tal. Pero ¿cómo es esta figura de que pueda haber un fallo de excepción por una única situación? Porque entonces no sería un fallo doctrinario, sería un fallo de excepción. Es que te voy a repetir, en realidad sí, la excepción estaría en la declaración de inconstitucionalidad sobreviniente y específicamente resuelve para este caso, es decir, no está sentando nueva doctrina legal. Lo que no quita que sí ratifica la doctrina legal anterior, que es la determinación de la reparación de daño como obligación de deudores de valor, que está fundada en una norma del artículo 772 del Código Civil y Comercial. Pero si me permitiste, quiero hacer una pequeña aclaración con respecto a esto. Más allá de que sea un juicio civil, entiendo que todo lo que sea doctrina respecto a derecho civil de fondo que resuelve la Corte es aplicable a todos los procesos en general. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y el otro tema que tenemos específicamente en los créditos laborales es, a ver, vamos a hacer un poquito de historia, José Luis, si te parece muy cortito. Inicialmente, cuando se dicta la ley de contrato de trabajo, se establecía que los salarios a los fines de la determinación de las indemnizaciones se iban a repotenciar o actualizar con el índice del peón industrial. En el año 76 se hace una reforma y se modifica la actualización con el índice del peón industrial por el índice de precios al consumidor. Eso se mantiene hasta el dictado de la ley de convertibilidad. Yo no sé si vos te acordás, yo sí me acuerdo, porque en esa época recién estaba empezando a ejercer la profesión, que nosotros terminamos los juicios laborales y prácticamente se cobraban 2 o 3 veces por el efecto del proceso inflacionario. Es decir, había unas tablitas que eran de la REPAR, que vos terminabas el proceso y automáticamente actualizabas. A partir de la ley de convertibilidad, se derogaron toda cláusula o posibilidad de indexación de créditos. Ahí se empezaron a utilizar las tasas de interés. Lo cierto es que las tasas de interés, también es cierto, provocaron una cierta licuación de pasivos y hizo que en el caso de los procesos laborales que fueran muy extensos, los créditos laborales quedaran muy disminuidos. En algunos casos se llegó a pagar hasta una parte del crédito original. Pero también tenemos que tener en cuenta que más allá de que hoy está está suspendida por una medida cautelar, el decreto 70/23 de Milei vuelve a incorporar la actualización de los créditos individuales, la actualización de los créditos laborales, con índice de precio consumidor más una tasa de interés del 3%. Es decir, que más allá de que hoy esta medida esté suspendida, lo cierto es que existe normativa que está acompañando también la actualización de los créditos. Quizás el problema fundamental del traslado de esta doctrina, de esta interpretación, está en la repotenciación que empiezan a tener todo el sistema de multas que tienen los procesos laborales. Bueno, pero se está hablando de sacarlo eso. Sí. Y entiendo... Perdón, te voy a decir algo... Pero te quiero decir algo... Te doy una opinión, no sé si sacarlos o en alguna forma morigerarlos, ¿sí? Es cierto que, mira, vamos a ponernos en... Ortega y Gasset decía que el verdadero revolucionario iba contra los usos y no contra los abusos, ¿no? Fíjate que desde el año 24.013 se fijó las multas de la 24.013. Después se impuso una multa por la no entrega de la certificación de servicios del artículo 80. Se hicieron las multas de la ley 25.323. Se hizo la multa del 132 bis por no entregar los certificados en término y seguimos hoy con trabajo no registrado o imposibilidad de registrar.
Entonces, quizá lo que tenemos que empezar a revisar es el sistema de multas, que evidentemente hasta ahora no han servido. Tampoco dejar impune el no registro de la relación laboral, pero evidentemente es cierto que todo este sistema de multas que ha incrementado notablemente los costos de los procesos laborales y las obligaciones a cargo de los empleadores tampoco han cumplido la finalidad que tenían al momento de su dictado. No, sin ninguna duda. La verdad que es todo un engorro. Bueno, te agradezco muchísimo, Claudio. Gracias, buena jornada. No, no, por favor, chao, hasta luego. Chao. Bueno, el doctor Claudio Benvenuto. Estamos hablando de algo que a muchos de ustedes a esta hora de la mañana les puede parecer lejano.